Bueno, vamos a seguir con Lucas 10. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Primero, Jesús los envió de dos en dos, ya lo habíamos visto, y no solos, porque los cristianos solos no funcionamos. Dios nos hizo como mínimo parejas y como grupos. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Los envía de dos en dos y a los lugares donde él había de ir. O sea, vaya, preparen la tierra, los corazones de donde yo voy a ir y ya cuando yo llegue ya está preparada. Nosotros también tenemos que hacer eso. Juan, el Bautista, vino a preparar la tierra, dice la Biblia, para que cuando Jesús viniera ya la gente estuviera lista. Que Dios nos ayude a preparar los corazones de la gente que conocemos. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. O sea, el fruto que hay que recoger, la cosecha es mucha, mas los obreros, los trabajadores son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, o sea, oren para que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis en el camino. Bolsa quiere decir, digamos, el dinero. ¿Por qué? Porque Él les estaba enseñando a confiar en Él, a depender de Él. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. O sea, entren y digan, paz sea esta casa. Versículo 6. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. O sea, no anden de casa en casa, no, quédense en la casa donde entren, donde los reciban y coman y beban lo que les den. O sea, no pidan gustos. Pero sepan que, dice el versículo 7, porque el obrero es digno de su salario. O sea, si ustedes están predicando el evangelio, van a tener una paga. Y que les iban a dar comida, les iban a dar bebida. O sea, no iban a ir a trabajar en otra cosa sino en la predicación. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto de que no se pasen de casa en casa, siento también que es parte como de Jesús cuidando a sus discípulos de que no se fueran donde la gente más adinerada, donde tuvieran mejores situaciones económicas, para cuidarlos de ese interés, de predicar por algún interés más que aquel de salvar a las almas. Versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por ellas, por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, si alguno lo rechaza, hágale ver, bueno, yo me voy, respeto su decisión, pero sepan que están haciendo mal. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra eran las ciudades que habían sido juzgadas con Lot, Génesis 12, 13, por ahí más adelante, con Abraham, por la maldad que había. Y entonces Jesús les dice, vea, les va a ir mejor a Sodoma y a Gomorra que a ustedes, por la dureza de su corazón. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, Jesús les dice, hay de ustedes Corazín y Betsaida. Porque si en otra ciudad se hubieran hecho, si en Sidón se hubieran hecho los milagros que ustedes vieron, las cosas que ustedes vieron, ellos se hubieran arrepentido y ustedes no. Entonces su castigo va a ser más grave. O sea, entre Dios más nos da, más nos exige. Entre más luz tenemos, más somos responsables de poner por obra lo que conocemos. Y dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. O sea, no tomen personal el que alguien no acepte el mensaje de Cristo. El que no los acepte a ustedes, a mí tampoco me está aceptando, me está desechando.
Versículo 17, volvieron los 70 con gozo, o sea, después de haber predicado, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, o sea, aún a los demonios los hacían salir de las personas. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad, poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es una promesa que nosotros tenemos todavía y dice sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No podemos andar con miedos que Satanás, que me va a hacer aquí, que me va a hacer allá, que va a dañar a mi familia. No, Dios nos dio poder sobre toda fuerza del enemigo. Satanás no tiene más poder que nosotros si estamos en el Espíritu. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Bueno, en los cielos. O sea, Jesús les dice, no crean que el hecho de que puedan echar demonios es lo mejor. Lo mejor es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea, que tengan vida eterna. Versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, hay pocos lugares en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los evangelios, que diga que Jesús se regocija, o sea, no son muchos. Este es uno de ellos, dice que Jesús se regocijó, o sea, se alegró y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, o sea, Jesús diciendo, y por eso en otro lugar dice, tenéis que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Jesús ve la sinceridad, la honestidad, la transparencia, el amor que hay en los niños y dice, es increíble, Señor Padre, que tú permitiste colocar esta sabiduría en los niños y esconderla de los sabios de la tierra, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. O sea, para conocer al Padre tenemos que conocer a Jesús, y Jesús es el camino. Nadie viene al Padre sino por mí, decía Jesús. O sea, solo a través de Él podemos conocer realmente a Dios. Versículo 23, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. O sea, David, José, Daniel, Esther, un montón de personajes y profetas del Antiguo Testamento. Y también en los tiempos modernos nosotros hubiéramos querido ver a Jesús, hubiéramos querido verlo a él interactuando, pero no pudimos hacerlo. Y Jesús les dice, vea, ustedes no saben la bendición que tienen en vivir conmigo, en ver lo que están viviendo. Versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, o sea, un maestro de la ley, estaba probando a Jesús. Le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. Ojo que Jesús le dice, sí, eso es, así es como se hereda la vida eterna. Pero ¿cuáles son las cosas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, el común denominador es todo. Dios lo quiere todo, no es solo una parte. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres. Y lo segundo se refleja, el amor a tu prójimo. Y entonces el intérprete, queriendo justificarse, o sea, como para parecer profundo, dice, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús empieza esta parábola, dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, o sea, lo robaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció, ahora vamos a ver tres figuras, tres personas que pasaron y las tres diferentes conductas que tuvieron. Aconteció que descendió un sacerdote. El sacerdote era como el pastor, o sea, era el guía religioso de los judíos, una figura religiosa muy importante.
un sacerdote pasó por el camino y viéndole pasó de largo, o sea, lo vio como de reojo y mejor siguió, no le ayudó. Asimismo, un levita. Los levitas eran como los asistentes de los sacerdotes que venían de la tribu de Leví, que en el Antiguo Testamento también se habían escogido para que sirvieran en el tabernáculo. Entonces era, digamos, que una casta un poquito más baja de sacerdote, por decirlo así. Llegando cerca a aquel lugar y viéndole, pasó de largo también. Pero un samaritano, o sea, el samaritano era menospreciado por los judíos. Creían que no eran parte del pueblo de Dios, que Dios no los había escogido, que solo a los israelitas, a los judíos, y que los samaritanos estaban fuera, estaban perdidos. Y Jesús les da aquí un shock. Asimismo, el levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, no solo le ayudó en el momento, sino que iba cabalgando, se bajó él, subió al malherido, él se fue caminando y llevó cabalgando al que estaba malherido. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y dio al mesonero y le dijo, cuídamele. O sea, cuídamele, no dijo, cuídelo. No dijo, cuídamele, como diciendo, es mío, es mi responsabilidad. Yo fui movido de misericordia, yo soy responsable delante de Dios porque este hombre se mejore, cuídamele. Tomó ownership, como dicen. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, esto es de lo más importante. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, Jesús no se queda filosofando, pensando en las doctrinas, en las genealogías, en la teología profunda. O sea, simplemente aterriza las enseñanzas y finaliza diciendo, bueno, sí, y lo que aprendió, póngalo en práctica. Somos responsables de poner en práctica sobre la luz que Dios nos da, sobre el conocimiento que Él nos da de lo que es bueno y de lo que es malo. Tenemos que hacer el bien. Dice la Biblia, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. O sea, si Dios nos enseña algo, tenemos que ponerlo en práctica. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, hay que tener misericordia. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas y después amar a nuestro prójimo. Y Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, nosotros nos manda, bueno, cuando esté en el semáforo y llegue ese hombre que no tiene comida, no tiene, seguro está drogado, está tomado, ¿qué misericordia vamos a mostrar con él? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a darle una moneda? ¿Vamos a darle una palabra? Por lo menos vamos a sentir en nuestro corazón misericordia, decir, Dios mío, dame sabiduría para saber qué hacer. O si, ¿qué quieres que haga? No podemos resolver el mundo, pero Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo hago tu voluntad? ¿A quién apoyo? ¿A quién le doy fuerzas? ¿A quién motivo? ¿A quién ayudo? Y después sigue, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer, Marta, le recibió en su casa. Jesús entra en la casa de Marta, o por lo menos Marta estaba ahí. 39. En esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. O sea, María se sentó a los pies de Jesús. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, muchos trabajos, muchos objetivos. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, Marta le dice, Jesús, dile, yo estoy atendiendo aquí a todo este montón de gente que vino contigo. Dile a mi hermana que me ayude a servir, porque yo estoy muy afanada trabajando. Y Jesús le responde algo increíble, que dice, porque uno pensaría que Jesús le hubiera dicho, echado una chinita, como dicen, una parábola diciendo, vean, tienen que ayudarse unos a otros, es importante que se sirvan los unos a los otros, si ustedes reciben a alguien, recíbanlo con cuidado, con atención. María, vaya, aporte el esfuerzo para mantener a estas personas que vienen en una buena condición, denles comida, lavarles los pies, etc.
Pero Jesús no dice eso, dice, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con estas cosas, con estas muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. O sea, es Dios diciéndonos, cuiden realmente de que ustedes estén centrándose en lo que tiene valor. Una sola cosa es necesaria, y María escogió la correcta. ¿Qué escogió María? Sentarse y escuchar a Jesús. O sea, que Dios nos ayude a tener un balance. Saber que no vivimos para trabajar, no vivimos para comer, no vivimos para casarnos o para vivir simplemente. Una sola cosa es necesaria. Escuchar a Jesús, sentarnos a sus pies, conocerlo a Él. Para eso nos creó Dios, para conocerlo a Él, y eso nos va a llevar a servir a los demás y a llevar su nombre a los demás, a que lo conozcan así como nosotros lo hemos conocido. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que Dios nos ayude a poner nuestro esfuerzo, nuestra diligencia en conocerlo a Él y estar a sus pies.